Bien, muchachos, ¿me escuchan? Vamos a continuar con la sesión de hoy, en la segunda hora. Vamos a ver la parte complementaria que corresponde a lo que viene a ser la evaluación privada de un proyecto de inversión, ¿no? O sea, ya viene la parte evaluativa, vamos a decir, una vez que ya tengamos nuestro insumo, nuestra herramienta que viene a ser el flujo de caja. O sea, ya teniendo el flujo de caja podemos desarrollar la parte de evaluación. Que en este caso estamos considerando la evaluación privada porque es un proyecto de inversión privada, ¿no? Básicamente, porque es un proyecto para generar beneficios, para generar utilidades, ¿ok? Por lo tanto, se trata de un proyecto de evaluación privada. Ok, Edwin, no te preocupes, está bien, no hay problema, Edwin. No hay problema, ¿ok? Ok, continuamos entonces. Bien, entonces, como dije, estamos viendo la parte de evaluación privada de un proyecto de inversión. Pues vamos a ver en primer lugar qué significa ello. Pues la evaluación privada de un proyecto de inversión es la comparación de los flujos de costos y beneficios de las diferentes alternativas generadas durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Que se denomina horizonte de evaluación, que en el caso de ustedes, por ejemplo, tenemos un horizonte de 5 años, ¿no? Que es el horizonte de evaluación, con el fin de obtener la información necesaria para decidir la conveniencia o no de ejecutar un proyecto, en base al aspecto de su viabilidad financiera. Pues ahí tenemos los tipos de evaluación de un proyecto. La evaluación de un proyecto puede ser de dos tipos, la evaluación privada y la evaluación social, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo el análisis de la evaluación privada. Esta primera parte o este primer tipo de evaluación lo que pretende es determinar el valor del proyecto para el inversionista, porque no nos olvidemos que estamos invirtiendo un capital, un dinero, ¿no? Que puede ser propio o que puede ser financiado con terceros, pero al final es una inversión que estamos haciendo, ¿no? Y el segundo tipo de evaluación, que es básicamente la evaluación social, valora en cuanto a la importancia del mismo para la sociedad. Generalmente la evaluación social digamos, se realiza o se incluye cuando el proyecto es un proyecto de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Para ese tipo de proyectos sí es obligatorio, por ejemplo, tener la evaluación social, ¿no? Es decir, cuál es el impacto que causa el proyecto en la sociedad, pues, ¿no? Ok. Básicamente eso tiene que ver con la evaluación social. Entonces, yendo al punto específico que nos corresponde, que viene a ser la evaluación privada de un proyecto de inversión, esta supone que la riqueza constituye, es decir, el beneficio, la utilidad, ¿no? Constituye el único interés del inversionista. Por lo tanto, para este tipo de evaluación, ¿no? La evaluación privada, es importante determinar los flujos, ¿no? Los flujos anuales de dinero que el inversionista privado genera a través del proyecto, ¿no? ¿Ok? Básicamente es eso, nuevamente, ¿no? Determinar los flujos anuales de dinero, o sea, el famoso cash flow, pues el flujo de caja, ¿no? Esto es, determinar los flujos anuales de dinero. O sea, eso es lo importante, ¿no? En este proceso no solo es necesario conocer las técnicas de evaluación de un proyecto, sino que la interpretación de los resultados y las conclusiones que se formulen, ¿no? Al final, los cálculos se pueden hacer, pero también lo importante es que esos cálculos, esos valores que estamos obteniendo, que vamos a obtener, tengan su interpretación correspondiente, pues, ¿no? Es importante determinar eso, ¿no? O sea, interpretar y formular, pues, la decisión correcta que se tiene que tomar también, ¿no? Pues bien, entonces, y la evaluación también tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso que hay que seguir.
¿Y en qué consiste ese proceso? Pues simplemente, en primer lugar, es determinar el flujo de caja, ¿no? Hacer el flujo de caja y los instrumentos necesarios para hacer la evaluación. En segundo lugar, es selección de los indicadores, es decir, acá entran los indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores es lo que vamos a utilizar para hacer la evaluación del proyecto, ¿no? Que generalmente, como dije, se utilizan el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y el beneficio costo, digamos, ¿no? Que son básicamente los indicadores que se utilizan para realizar la evaluación de los proyectos. Pues bien, la proyección del flujo de caja ya lo vimos, ¿no? En la parte primera, ¿no? Bueno, ya tenemos esto, describe, ¿no? Es necesario tener presente que toda la información que se requiera para formular un flujo de caja debe estar o bien en el tema económico, si es con recursos propios, o si es financiado, pues tener la caja, el flujo de caja financiero, ¿no? Que debe estar bien estructurada, obviamente, ¿no? Eh, Cada uno, o sea, cada flujo de caja de cada proyecto tiene su particularidad, pues porque no todos, digamos, no todos los flujos de caja van a ser los mismos, no todos los flujos de caja van a incluir algunos rubros, otros no van a tener otros rubros, entonces todo es, pero el esquema, digamos, es básico, es fundamental, la estructura es única, sobre eso se trabaja, pues, ¿no? Sobre eso se consideran algunos aspectos, otros no, ¿no? Y bueno, básicamente se refiere a eso, ¿no? Lo otro es, generalmente se recomienda, ¿no? Que los montos de dinero sean en dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna forma garantiza de que el dinero, como está considerado en años, los periodos, por ahí, ¿no? Puede pasar un tiempo y como que por efecto de la inflación, de la devaluación, etcétera, el dinero ya no sea el mismo, pues, ¿no? Los montos considerados. Entonces, lo que se hace es recomendar que se construya el flujo de caja, pero en dólares, ¿no? Claro, otra recomendación también que se hace es que para el primer año, por ejemplo, se construya un flujo de caja, digamos, particular, especial, para, como es el primer año, de alguna forma, pues representa, digámoslo, ¿no? La evolución en forma más detallada de cómo está yendo el proyecto. Puede ser en forma mensual o en forma trimestral, ¿no? Eso es lo que se recomienda, ¿no? ¿No? A fin de justamente de visualizar cómo está, ¿no? La evolución del proyecto, de los ciclos productivos, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Como el proyecto recién está iniciándose, es recomendable por ahí tener un flujo de caja, por ejemplo, mensual, ¿no? Básicamente se hace esa recomendación. Y bueno, acá tenemos algunos indicadores, como les decía, para hacer la evaluación de los proyectos. Generalmente son pues, los más conocidos, el valor actual neto, el famoso VAN, la tasa interna de retorno, TIR, el periodo de recuperación de capital, el PRC, la relación beneficio-costo y el punto de equilibrio que, bueno, es también igual, ¿no? Si bien es cierto, no es un indicador, pero por lo menos es el punto de referencia que nos dice cuál es el punto mínimo que debemos de producir y vender para que el proyecto o el negocio no trabaje a pérdida, pues, ¿no? Digamos, son los indicadores más utilizados, ¿no? Para realizar la evaluación. Y vamos a ir, bueno, con cada uno de ellos, ¿no? El valor actual neto, conocido como VAN, ¿no? Valor actual neto. Se define este VAN, el valor actual neto, se define como el método mediante el cual se compara el valor actual de todos los flujos de entrada de efectivo con el valor actual de todos los flujos de salida de efectivo relacionados con el proyecto. Es decir, lo único que hace, como ya sabemos, es
comparar los flujos que tenemos en la última fila y llevarlos al periodo actual. Y compararlos con la inversión. Y al final vamos a ver, si es positivo, significa que el valor actual es mayor que la inversión, por lo tanto se justifica la inversión. Pero si el valor actual neto, el VAN, nos sale negativo, significa que la inversión es mayor que el flujo de dinero que vamos a recuperar, que vamos a tener, ¿no? Durante los 5 años, por lo tanto no se justifica, ¿no? Si el VAN nos sale negativo, definitivamente no se justifica, ¿no? Entonces, básicamente es esa comparación que se hace, ¿no? Por eso se denomina valor actual neto, es decir, todos los flujos que nosotros estamos considerando periodo por periodo hasta los 5 años, lo que vamos a hacer es traerlo a su valor actual y compararlo con la inversión. Si el valor actual neto nos sale positivo, pues ok, estamos bien, ¿no? Pero si nos sale negativo, pues lamentablemente ahí no habría, pues digamos, ¿no? Justificación para seguir con el proyecto y simplemente diríamos que el proyecto no va, pues, ¿no? Porque simplemente no es rentable, así de simple. Y para calcular el valor actual neto tenemos esta fórmula, VAN, es igual, ¿no? Desde el periodo 1, en nuestro caso, por ejemplo, si desglosamos, especificamos la fórmula para nuestro caso, nosotros tenemos un flujo de caja, vamos a suponer, para 5 años, ¿no? Que es la vida útil de nuestro proyecto. Es decir, T va a ser de 1 hasta 5, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 5 periodos. Entonces, cuando aplicamos el VAN, obviamente el VAN, esto se puede hacer en Excel nos sale al toque inmediatamente. Pero si queremos verificarlo, ojo, lo que me sucedía con un estudiante que del 9º ciclo, del 10º ciclo, que ya está saliendo, me decía, estaba haciendo el cálculo de su VAN, y resulta que, como es lógico, utilizaba el Excel, pero el Excel también, como digo, hay que darle bien las pautas, es decir, ¿no? Los datos tienen que estar bien para que nos arroje un resultado, pues, confiable, ¿no? Eso también hay que trabajarlo bien, ¿no? Entonces el Excel lo ponemos y nos arroja pues inmediatamente, ¿no? El valor actual neto. Pero la fórmula siempre es bueno conocerlo para saber qué es lo que estamos haciendo. Eso es el principio, porque lo otro es una herramienta simplemente que nos ayuda a hacer el cálculo. Es igual que una calculadora, ¿no? Científica. Si nosotros lo utilizamos bien, pues nos va a dar un buen resultado. Pero si lo utilizamos mal, pues nos va a arrojar un resultado equivocado. Es lo mismo. Pero lo que hay que saber es el principio, es decir, cómo funciona esto, ¿no? Es decir, el VAN, tenemos ahí, esta es su fórmula, entonces lo que tenemos que hacer es acá, simplemente considerar, nosotros tenemos 5 periodos, entonces acá lo que vamos a tener es una sumatoria de los 5 periodos, porque acá dice sumatoria. Para el periodo 1, vamos a suponer así rápidamente un ejemplo rápido. Acá vamos a tener el periodo, ¿no? ¿Cuántos periodos? Tenemos 5 periodos, ¿no? No nos olvidemos del periodo 0, siempre. ¿Ok? Entonces tenemos los periodos 0 y los 5 periodos y acá tenemos el flujo. ¿Ok? Esto es el flujo. El flujo de caja, es decir, los flujos. En el periodo 0 hemos dicho que vamos a suponer que tenemos una inversión de 30,000, vamos a suponer, ¿no? O sea, la inversión para el proyecto es de 30,000, ¿ok? 30,000, ¿está bien? Listo. Negativo. Y los flujos, pues, de fondo anuales, porque estamos trabajando anual, por si acaso, vamos a suponer que el primer año sea 5,000, que no sea mucho. El segundo año, 8,000. El tercer año, pues 12,000, va aumentando. El cuarto año, 18,000. Y el quinto año vamos a suponer 25,000. Ya estamos creciendo. Ok, listo. Entonces en miles, ¿no? 5,000, 8,000, 12,000, 18,000, 20,000 y la inversión es 30,000.
Es decir, nosotros para implementar el proyecto necesitamos una inversión de 30.000 y los flujos por cada año es 5.000, 8.000, 12.000, 18.000, 25.000. Como arriba. ¿Ok? Listo. Y con eso lo que queremos es calcular nuestro BAN. A ver, a ver. Otro aspecto ¿Esos que hay códigos de que barra dónde se considerar están quedando, acá me dice? es, en este caso, acá en la fórmula está como K. En otras fórmulas lo vamos a encontrar como T. ¿Qué cosa es? Es la tasa de interés, ¿no? Es ¿Quién le está dejando ahí? la tasa de interés, ¿ok? O también se le llama a algunos autores, ¿no? Le llaman el costo de oportunidad de capital, el famoso COC, costo de oportunidad del capital. Por eso COC, ¿no? Costo de oportunidad, que es la tasa, es una tasa de interés referencial que se toma para evaluar el proyecto. Es decir, si yo tengo 30.000 de inversión, esos 30.000 yo en vez de invertirlos en el proyecto, yo los puedo poner a una entidad financiera. ¿Y cuánto me va a pagar la entidad financiera? Me pagas 8, 9%, 7%. Por ahí lo puedo poner o lo puedo invertir en otro negocio y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo le voy a pagar 10%, le voy a pagar 12%. Entonces, eso viene a ser el costo de oportunidad de capital, el famoso COP, o la tasa de referencia, o la tasa referencial. Es decir, el porcentaje, la tasa de interés que me pueden pagar a mí por el capital que tengo, ¿no? Por estos 30.000 que yo voy a invertir. Eso se llama como COC o se representa como T. En esta fórmula está representado como K. Es la tasa de interés. Vamos a considerar para el ejemplo, por decir 12%, ¿ok? Es la tasa referencial, es el costo de oportunidad de capital, ¿no? Para, que estoy considerando para el proyecto, 12%, ¿ok? Ojo, 12% anual, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, muy bien. Entonces yo digo periodos del 1 al 5, ¿no? Acá tenemos los flujos, ¿no? ¿Cuántos flujos? 5, acá están los flujos. Flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4, flujo 5. ¿No? Es el resultado del flujo de caja y la inversión en el año 0, 30.000. ¿Y qué hago? Simplemente reemplazo los datos y digo, muy bien, para el año 1, acá para el periodo 1, ¿qué es lo que voy a tener? Como es sumatorio, va a ser la suma, pues, ¿no? ¿Cuánto es el flujo en el año 1? 5.000. Ok. O sea, acá digo 5.000. Ese es el flujo sobre 1 más, acá viene la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 12%, es decir, 0.12, pues, ¿no? 0.12. Elevado a la cuánto, ¿en qué periodo estamos? T es el periodo. Algunos representan esto como N, pero acá está T, de 1 hasta 5. Como es el primer periodo, acá será elevado a la 1, pues, ¿no? Es el periodo 1. Más el flujo del segundo periodo. ¿Cuánto es el periodo? 8.000. Ok, 8.000. Ese es el flujo del segundo periodo sobre, la fórmula no varía, sigue siendo la misma, 1 más 0.12 elevado a la ¿cuánto? Como es el periodo 2 elevado al cuadrado. Más el flujo 3, que es 12.000, ¿no? Sobre 1 más 0.12 elevado al cubo, ¿no? A la 3, al cubo. Más 18.000 sobre igual 1 más 0.12 elevado a la cuarta, ¿no? Periodo 4. Y finalmente más 25.000 sobre
1 más 0.12 elevado al periodo 5 a la quinta. Listo, acá tenemos los 5 flujos y la fórmula nos dice al final menos, ¿menos qué? Menos la inversión, pues, ¿no? Estoy acá. El periodo 0, ¿cuánto? Menos 30.000. Listo, eso es el BAN. A ver cuánto sale, a ver si hacen el cálculo ustedes rapidito. Si nos sale positivo, quiere decir que digamos, el proyecto va, ¿no? Si es positivo, está ok. Si nos sale 0, significa que el proyecto está ni pierde ni gana, ¿no? Y si sale negativo, pues ni modo, no hay nada que hacer ahí, ¿no? El proyecto no va. Ok, a ver, esto es, digamos, la forma mecánica manual de hacer, pero como digo, en Excel nos puede salir inmediatamente, al instante. El tema simplemente es poner los datos correctamente, ¿no? Entonces, a ver, acá, ¿cuánto nos sale el BAN? A ver, acá tengo el chat. ¿A qué menos te refieres? ¿Al menos de 30? ¿Al menos 30? Claro, esto se pone menos porque se considera la inversión como negativo, ¿no? O sea, porque es salida de dinero, es todo lo que se gasta en la inversión, ¿no? Por eso que al final se pone acá, al final menos 30.000, ¿no? Menos 30.000. O se puede poner al inicio también menos 30.000, o sea, nosotros sabemos que en matemática el orden de los factores no altera el producto, ¿no? ¿Ok? Pues bien, a ver, ¿qué tenemos en el chat? Ok, muy bien. A ver, hagan la operación esto, por favor. ¿Cuánto sale? Sale 47.822. Ah, Jaime, ¿qué pasó? Mucho. Demasiado. 14 millones, no, mucho. Demasiado. De Frank está más real. Frank dice 47.822. Puede ser ese monto. A ver, ¿alguien más? Jaime, mucho. Te ha salido demasiado. Muy grande ese número. No, profesor, sino es que a mí me sale 14.783.44. No, no me sale el punto. Es 14.000, no 14 millones. 14.783. Sí. Ya, 14.783. Puede ser, ¿no? Puede ser. A ver, vamos a ver. ¿Ya? A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más que haga el cálculo? A ver, acá tenemos 5.000. 5.000, 8.000, 13.000. Claro, por ahí está más real. A ver, ¿alguien más? Frank, pues, ha vuelto a calcular y le sale 15.008. A Jaime le sale 14.783. Bueno, eso tiene que ser, el resultado tiene que ser único, ¿no? A ver, ¿alguien más para corroborar, por favor? A ver, ¿no hay nadie más? ¿Uno más? Porque por ahí haga el cálculo.
A ver, Marilú. ¿O está por Sí ahí? lo Ingeniero, calculo, profesor, pero ujú, me sale un monto muy elevado y entonces estoy que lo veo en qué dato me he confundido. Ya, claro, no puede ser tan elevado tampoco, ¿no? Tiene que estar más o menos en ingeniero, yo lo estaba haciendo, me sale 15.008.20. 15.008. Bueno, está por ahí, ¿no? Abraham está con Frank también, 15.008, sí, le sale a Frank. ¿A quién más le ha salido 15.008? Edwin. A mí, claro, Ah, ya, 15.008.20. entonces ya tenemos dos resultados. Debe ser ese monto, entonces. Edwin le sale 15.008 y también le sale a Frank, si no me equivoco. Claro, a Frank también La le sale fórmula, 15.008. la Debe estar fórmula por que ahí. usted había indicado, lo he digitado en una hoja de cálculo y bueno, con todos los flujos, los 5 flujos y el valor negativo por ser inversión, al final me sale el valor que le mencioné, 15.008.20. Ok, entonces está bien. Bien, entonces sale 15.008, ¿ya? A ver, lo verifican, por favor. Entonces ahí tenemos que el BAN, por ejemplo, nos sale 15.008.20, ¿no? Punto 19.20. Bueno, vamos a suponer. A ver, vamos a ver. Exactamente, punto 19.20. Bueno, ok, entonces estamos viendo que acá que el BAN nos sale 15.008.20. Es decir, el BAN nos sale positivo. ¿Qué significa que, bueno, el proyecto va, ¿no? Porque nos está saliendo positivo. Es decir, el capital, la recuperación, el valor actual neto de los flujos es mayor que la inversión. Eso es lo que significa. Quiere decir entonces que, ok, Jaime, muy bien. A Jaime también ya le salió esa cantidad. Entonces, eso significa que, pues, el proyecto va, ¿no? Es rentable, ¿no? Ok. Entonces, esa es la forma de hacer el cálculo de, digamos, utilizando la fórmula y como lo ha dicho su compañero, eh, ¿cómo se llama? Edwin, ¿no? Sí, pues Edwin. También le sale utilizando la hoja de cálculo, pues obviamente, ¿no? Es lo único que la recomendación es poner bien los datos, ¿no? Para que no haya error. Básicamente eso, ¿ya? Entonces, esto viene a ser un indicador para desarrollar la evaluación del proyecto. ¿Ok? El famoso BAN, ¿no? Y ahí tenemos acá, bueno, acá tenemos ya básicamente la interpretación, ¿no? Básicamente la interpretación y qué es lo que significa. Hemos dicho que el BAN tiene que salirnos positivo para determinar que el proyecto sea rentable, pues, ¿no? Es decir, se pueda realizar. Es decir, genere utilidades, ¿no? Básicamente. Cuando el BAN es cero, significa que los ingresos es igual que los egresos. Cuando el BAN es menor que cero, significa que los ingresos es menor que los egresos. Si el BAN es mayor que cero, significa que los ingresos es mayor que los egresos, ¿no? En el caso del ejemplo simple que hemos visto, pues, hemos determinado que los ingresos es mayor que los egresos en valores actuales. Por eso es el nombre, ¿no? Valor actual neto. ¿Ok? ¿Y cuál es el criterio para tomar la decisión? Será conveniente invertir en el proyecto que presente un BAN mayor que cero, ¿no? Ahora, si tenemos, como digamos, si estamos evaluando varios proyectos, ¿no?
y obviamente vamos a tener el cálculo para cada uno de ellos del BAN, pues obviamente cuál vamos a elegir, pues aquel proyecto que nos presente un mayor BAN, ¿no? Básicamente, es decir, si comparamos pues dos o más proyectos. ¿Cuál elegimos? Elegimos el proyecto que tenga el mayor BAN, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá tenemos un ejemplo que ya ustedes lo pueden desarrollar más, ¿no? Es lo mismo. ¿Y cuáles son las características del BAN? Pues reconoce el valor del dinero en el tiempo, depende de los flujos de entrada y salida del efectivo, ¿no? Es decir, el flujo de caja. Y ojo, la tasa también es importante, la tasa, el famoso COC, ¿no? El costo de oportunidad de capital. Ok, básicamente esas son las características del BAN. Ahora, en relación a la tasa, nos referíamos, ¿no? A la tasa que vamos a utilizar. Se debe aplicar el costo de oportunidad o costo de capital, ¿no? El famoso COC, ¿no? Acá está. Que como vuelvo a repetir, es la tasa referencial del mercado, ¿no? De aquellos que nos pagan, la tasa de interés que nos pagan por nuestro dinero, pues, ¿no? Que generalmente está, pues, entre 10, 12, máximo 15%, por ahí, ¿no? Algunos inclusive consideran hasta 18%. Bueno, dependiendo del tipo de inversión que se haga, pues, ¿no? Pero digamos, es una tasa referencial 12, 15%, por ahí está, ¿no? Y bueno, ¿qué viene a ser el costo de oportunidad? El famoso COC se define como el rendimiento que se obtendría en la segunda mejor alternativa de inversión con que se cuente, ¿no? Debiendo considerarse para tal efecto alternativas estrictamente comparables en cuanto al grado de riesgo, en razón de la correlación que existe entre la tasa de rendimiento esperada o exigible y el riesgo, ¿no? Básicamente tiene que ver con la tasa de interés que nos pagarían, ¿no? Por nuestro dinero, ¿no? En el mercado. Bueno, el otro indicador tan igual de importante es la tasa interna de retorno, ¿no? Se conoce como la TIR, ¿no? La tasa interna de retorno, que su fórmula la tenemos ahí, ¿no? Desde un punto de vista matemático, la tasa interna de retorno, TIR, es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual neto de un flujo en efectivo. Es decir, ¿cuánto es la tasa cuando el BAN es cero? Eso es en otras palabras. Es decir, cuando nuestro BAN es cero, ¿cuánto es nuestra tasa interna de retorno? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y la fórmula, digamos en términos teóricos, matemáticos, como nos están diciendo acá, es igual acá. Cero igual a menos, o sea, la inversión que es negativo, más, pues, ¿no? Los flujos, uno más el TIR, es decir, ¿no? Entonces, lo que debemos de calcular es esto, ¿no? La tasa. ¿Cuánto es esa tasa? Eso es lo que tenemos que calcular. Es decir, ¿cuánto es esta tasa? Esto de acá. ¿No? Esto. ¿Cuánto es? Pues obviamente, para aplicar esta fórmula matemática, para resolver, no es tan sencilla como hemos hecho en el BAN, pues, ¿no? Porque en el BAN es más simple, más sencillo, porque tenemos el BAN a este lado. En cambio, acá la tasa la tenemos dentro de la ecuación. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es despejar, ¿no? El TIR tendríamos que despejar, y como ustedes ven en esta expresión matemática no es tan sencilla hacer eso, ¿no? Entonces, para calcular en forma manual, porque vuelvo a repetir, también se hace en la hoja de cálculo, como lo ha hecho su compañero, pero sin embargo es necesario conocer el principio, ¿no? Porque eso es importante para saber cómo sale, por qué sale, de dónde sale, ¿no? Eso es importante conocer. Y lo otro ya es simplemente el cálculo. Utilizar la hoja de cálculo, pues nos va a arrojar inmediatamente, ¿no? El resultado. Pues bien, entonces lo que tenemos que hacer, lo que nos dice la metodología es cuánto es esa tasa interna de retorno cuando el BAN es cero. Eso es el principio, ¿no? Que rige la tasa interna de retorno. Por lo tanto, tenemos un criterio así como teníamos un criterio para el BAN, tenemos un criterio de inversión también para la TIR, ¿no? Entonces, la decisión se adoptará al relacionar la tasa interna de retorno con el costo de oportunidad de capital, ¿no? Costo de oportunidad exigida al proyecto, así tenemos, ¿no?
Si el TIR es menor que el COC, se rechaza el proyecto. Si la tasa interna de retorno es igual al COC, es indiferente, es decir, no lo podemos aceptar o rechazar, pero si la tasa interna de retorno es mayor que el COC, se acepta el proyecto. ¿Mm? Entonces, de alguna forma, vamos a, para hacer el cálculo, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo que ya hicimos hace un momento, ¿ya? Utilizando una forma manual para poder entender, nuevamente, para poder entender cómo es que podemos calcular la tasa interna de retorno en forma manual y a partir de ahí podemos utilizar todas las herramientas que tengamos en la mano. ¿Ya? Como hemos dicho, lo que tendríamos que hacer es despejar, ¿no? De acá la TIR, ¿no? Pero eso es complicado matemáticamente. Pues entonces lo que vamos a hacer es, se conoce como el método, se conoce como, a ver, un momentito, la interpolación, ¿ok? Se conoce como interpolación, ¿ok? Pues bien, ¿en qué va a consistir esa interpolación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué va a consistir? A ver, estamos acá, ¿ok? Pues lo que vamos a tener es lo siguiente, o sea, consiste en, a ver, esto se llama la interpolación, ¿no? Se conoce como interpolación, el método que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos dice la metodología que tenemos que calcular, acá tenemos el BAN, ¿ya? Siempre el BAN va a intervenir de todas maneras, ¿ya? Y acá tenemos el COC. O la tasa, ¿no? La tasa de retorno. Entonces, lo que nosotros vamos a tener para poder entender es un cuadrito de este tipo, en la que nos dice, la metodología nos dice que viene a ser la tasa interna de retorno, la TIR. La tasa interna de retorno es la tasa, ¿no?, que nosotros obtenemos cuando el BAN es 0. Eso es lo que nos dice. Es decir, cuando el BAN es 0, ¿ok? Cuando el BAN es 0, ¿cuánto es esa tasa? Este es X, no sabemos. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Acá está en la fórmula, ¿no? En la fórmula anterior hemos visto, ¿no? Si retrocedemos acá, acá está, ¿no? Cuando el BAN es 0, ¿no? ¿Cuánto es esa tasa? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces yo acá voy a decir, muy bien, cuando el BAN es 0, ¿cuánto va a ser esa tasa? No sé. Eso es lo que tengo que hallar. Para eso tengo que tener dos cálculos previos. Uno es el BAN, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo que hemos hecho, ¿ok? Para poder entender, ¿no? A ustedes ya lo tienen ahí sus datos. Vamos a poner acá. ¿No? Tenemos periodos desde, bueno, el periodo 0 teníamos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿No? Estos son los periodos, estos son los flujos. Ok, acá era 30,000 negativo, ¿no? Acá, si no me equivoco, era 5. Acá era 8. A ver, me ayudan. Acá era 12, si no me equivoco. Acá era 18. Y acá era 25. ¿No? ¿Así era? 5, 8, 12, 18, 25. Así era, ¿no? Ok, muy bien. Así era. Entonces, con esto hemos calculado un BAN, ¿se acuerdan? Ojo, nuestra tasa, ¿cuál era? Nuestra tasa era 12%, ¿no? Ok. Entonces, acá vamos a poner con la tasa del 12%, ¿no? Esto está en porcentaje, por si acaso. Es decir, con una tasa de 12%,
¿no? ¿Cuánto nos salió nuestro ban? 14,000, ¿no? O 15,008, ¿no? A ver, ¿cuánto era? $15,008, ¿no? Punto 2. Entonces, nuestro ban salía 15,000, o sea, 15,008.2. Entonces, lo que nos dice la metodología es de que tenemos que calcular, para poder hacer este método de interpolación, lo que tenemos que tener es dos van, uno positivo y el otro negativo, para nosotros hallar el van cero. Es decir, tenemos que tener un positivo y un negativo para poder calcular cuánto es la tasa cuando el van es cero, ¿no? Acá. Entonces acá lo que necesitamos es un van negativo. ¿Y cuándo va a ser negativo? Cuando elevemos la tasa, a mayor tasa, el van disminuye. ¿Ok? Entonces le subo la tasa y acá voy a tener un van negativo. A ver, vamos a subir la tasa y vamos a trabajar, no sé, se me ocurre, a ver, con 18%. A ver, por favor, hagan el cálculo con 18%. ¿Cuánto sale el van acá? ¿Ya? Por favor, a ver. A ver, a Jaime le sale 22,512. A ver, ¿alguien más? Ingeniero, lo que vamos a hacer es, o sea, lo que hicimos al inicio, calcular el banco en el 12%. Ahora simplemente vamos a cambiar esa tasa de interés nada más. Sí, sí, a 18, exactamente. Vamos a cambiar a 18%, nada más. Todo lo demás es igual. Hay que calcular el van, pero con 18%. Ya, bueno, ahí puse el valor que me sale, 7.498.26. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ah, entonces no, tenemos que buscar un valor negativo. Entonces hay que levantar la tasa, ¿ya? A ver, levantamos la Claro, tasa a 25%. 25. Ujú. Profesor, ¿puede poner los datos? No le llegué a copiar todos, por eso es que no me salía. Los datos. A ver, un momentito. Ahí. Marilu, ¿a qué datos te refieres? El anterior, porque se supone que solamente cambio al 18%. El que estaba creo como 5,000, el otro era 8,000. Claro, acá está, acá No está. sé. O sea, los datos ya los borré del ejemplo anterior. Acá lo he puesto. Acá Ah, está. eso. Claro, acá está 30,000, acá está 5, 8, 12, 18 y 25. Claro, porque los datos del anterior ya lo borré, ¿no? Ah, con 25 sale, o a veces está disminuyendo. Bueno, entonces hay que subirle un poquito más, ¿ya? 25. A ver, 28%, Edwin, por favor. Con 28% sale 1.507.41 negativo. Ah, ok, muy bien, ya, está bien. A ver, ¿alguien más, por favor?
Ah, ya, 1507 negativo, ok. A ver, ¿alguien más? Vamos a un minuto más, ¿alguien más que haga el cálculo? Ok, muy bien. Ok. Entonces sale vamos a ver. Ok, vamos a ver, ¿ya? Vamos a... Muy bien, entonces estamos ahí, ¿no? Entonces, acá tenemos la tasa, a ver, vamos a ver, acá, vamos a borrar 18, ¿cuánto es? 28, ¿no? Entonces acá la tasa ha subido a 28%, ¿no? Es decir, con 28% de COC, de tasa, nos ha salido menos 1.500, 1.500, ¿cuánto es? 1507.41, ok. 1507.41, ok. Listo. Entonces ya tenemos, ¿no? Lo que necesitamos para aplicar este método es tener dos van. Un van positivo, como lo tenemos acá, esto es positivo. Vamos a ponerlo entre paréntesis para no... Y un van negativo, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y lo que queremos, ¿cuál es la incógnita? La incógnita es esto de acá. Ok, esta es la incógnita. Es decir, tenemos que calcular esta tasa. Cuando el van es cero, este es un van cero. ¿Listo? Entonces vamos a usar la interpolación. Lo primero que tenemos que hacer primero es hallar la diferencia de las tasas, ¿ok? Vamos a hallar la diferencia de las tasas, es decir, de las tasas nos referimos a la diferencia del COC, pues, ¿no? Es decir, del más alto COC, es decir, del 28, la diferencia 28 menos la tasa anterior. ¿Cuál es la tasa anterior? 12, ¿no? ¿Y cuál es esa diferencia? 28 menos 12, 10 y 16. ¿Ok? Listo. Eso es el primero. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es hallar igual las diferencias entre los valores del van. El primer van menos el segundo, o sea, para que sea, como uno es positivo, el otro es negativo, lo que tenemos que hacer es que este van, o sea, la diferencia nos dé positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primero, es decir, 15.000, 008.2, ¿no? Vamos a restar menos el segundo van. ¿Y cuál es el segundo van? Es menos, ¿no? Menos 1.507.41. A ver, ¿cuánto sale?
Ya, 16.515. A ver, 16.515, ¿está bien? Sí, profesora, a mí me sale también ese dato. Ya, 16.515.61. ¿Ok? Muy bien. 16.515.61. 16.515.61. ¿Ok? Listo, esto es la diferencia. Ok. ¿Cuál es el tercer paso? A ver, no hay espacio. Ya puedo borrar, ¿no? Para poder borrar. Sí, profesora. Ok, a ver. ¿Cuál es el tercer paso? Se ve y se escucha, ¿no? Ya, el tercer paso es, vamos a multiplicar la diferencia que tenemos de las tasas, que en este caso es 28 menos 12, que es 16%. Ok, muy bien. Pero este 16% lo tenemos que expresar en términos, está en porcentaje, ¿no? Lo tenemos que expresar en términos centesimales, ¿no? Porque esto es 28%, 12% es 16%, esto está en porcentaje, por si acaso. En términos centesimales, ¿cuánto sería? 0.16, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es multiplicar esto, este valor, esta diferencia, es decir, 0.16 por el primer ban que hemos obtenido. ¿Cuál es el primer ban obtenido? 15.08.2, ¿no? Ok. Y el resultado de ese producto, de esa multiplicación, ok, lo dividimos entre el valor de la segunda operación que hemos realizado, es decir, a ver cuánto, por ahí estamos. Esto, el resultado de esta multiplicación, lo dividimos entre el valor que hemos obtenido acá, 16.515.61. ¿Ok? ¿Y cuánto sale? A ver. 0.15, profesor. Claro, redondeando sale 0.15.
A ver, ¿cuánto sale? 0.16 por 15.008, ¿cuánto sale? 0.15. A ver, 0.16 por 15.008, ¿cuánto es? Ah, 0.16 por 15.008. 0.16 por 15.008.2. 8.2. $2.251.23. Ya, 2.251.23. Punto 23. Ok. A ver, vamos a apuntar eso. Siempre es bueno apuntar. 2.251, ¿no? Sí. Sale otro valor, ingeniero. ¿Cuánto sale? A ver. Bueno, a mí me sale 0.16 por 15.008.2, sale 2.401.312. A ver, póngase de acuerdo, por favor. No, sí está bien, profe. A ver, Acá hemos Sale multiplicado. 2401.312 sale, pues. a ver, Sí, 2.401.312. punto 312. Ok, ese valor lo vamos a dividir entre 16.515.61. Sale 0.15, profe. En total. 16.515.61. ¿Cuánto sale esto? 0.15 redondeando. Ya, entonces, ok. 0.145, ¿estamos? Ok, entonces acá tenemos 0.145. ¿Estamos? Listo. Esto es el valor, ¿no? Que nos va a servir ¿para qué? Para hacer el último paso. ¿Y cuál es el último paso? Lo vamos a poner por acá, paso número 4. ¿Cuál es el último paso? Ingeniero, entonces trabajamos con los decimales, ¿cierto? Ah, por supuesto, claro que sí. Con 3 decimales, o Ah, sea, no lo redondeamos. No, con los 3 decimales, tal como sale. Entonces, ¿qué A ver, significa? Yo voy a tener el resultado final, es decir, la tasa interna de retorno, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? El primer valor que teníamos, es decir, el primer COC, ¿cuánto es? 0.12 en términos centesimales, ¿ok? Es 0.12. A esto le voy a sumar, ¿qué es lo que le voy a sumar? Lo que he obtenido, ¿no? ¿Cuánto he obtenido? 0.145. ¿Ok? ¿Y cuánto es la suma? Es 0.265, ¿no? Si no me equivoco. 0.265. ¿Ok? Si esto yo lo multiplico por 100 para hallar en términos porcentuales, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 26.5%. Esta va a ser mi tasa interna de retorno. Es decir, la tasa interna de retorno para el BAN cuando BAN es 0, cuando el BAN es 0, ¿cuánto es? 26.5%. Esto es lo que yo he calculado, ¿no? Eso era la incógnita. ¿Ok? Es 26.5%. Esa va a ser nuestra tasa interna de retorno para el proyecto. ¿Ok? Digamos, esta es la forma de calcular en forma manual para entender y saber cómo se hace, ¿no? Eso es importante. Ahora, se pueden hacer, ustedes lo pueden hacer el cálculo utilizando la hoja de cálculo, pues no hay ningún problema, va a salir el resultado. Pero lo importante es entender cuál es el principio, ¿no?
¿Cuál es la metodología? Y el principio y la metodología nos dice que la tasa interna de retorno es la tasa, el COC, o la tasa de referencia, cuando el BAN es 0. Es decir, acá. Cuando el BAN es 0, ¿cuánto es esa tasa? Y eso es lo que hemos calculado, que es 26.5. ¿Ok? Esa va a ser nuestra tasa interna de retorno. Entonces, lo que nos dice la metodología también es que nos dice, en este caso no se redondea, Marilo, es decir, se deja ahí mejor, ¿no? 0.145, ¿eh? Lo dejamos ahí, para que nos salga más exacto. Entonces, lo que nos dice la metodología, un poco retornando, es acá. No, está por acá. Dice, la decisión se adoptará al relacionar la tasa interna de retorno con la COC, ¿no? Con el costo de oportunidad de capital. Esa es la relación. Eso viene a ser el TIR o la TIR. Entonces, la tasa interna de retorno está relacionada con el costo de oportunidad de capital. ¿Ok? Entonces, nosotros revisamos acá y ¿qué nos dice? Si la tasa interna de retorno es mayor que el COC, se acepta el proyecto. ¿No? Acá está, ¿no? Si la tasa interna de retorno es mayor que el COC, se acepta el proyecto. Entonces, nosotros hemos hecho la metodología y nos ha salido que la tasa interna de retorno para este ejemplo es 26.5. ¿Y cuál es nuestro COC? Nuestro COC inicial es pues 12%, ¿no? 12%. Entonces, ¿nos ha salido mayor? Sí, nos ha salido mayor. Por lo tanto, se acepta el proyecto, ¿no? Entonces, esta es la metodología, digamos, en forma descriptiva, ¿no? Como que tenemos que conocer para saber, pues, ¿no? Cómo es que hallamos esa tabla. Y además tenemos que saber, porque debemos de saber en qué consiste la tasa interna de retorno. Ya lo demás es, pues, simplemente utilizar los datos, hacer el cálculo y ya tenemos el resultado. Y como digo, pueden utilizar la hoja de cálculo y les va a salir, pues, inmediatamente el valor, ¿no? Pero ya sabemos cuál es digamos, la metodología y en qué consiste, ¿no? La tasa interna de retorno, ¿ok? Bien, muchachos, entonces con esto ya tenemos, pues, el BAN, tenemos la tasa interna de retorno, que, digamos, son los dos elementos esenciales, ¿no? Para, ya lo puedo borrar, ¿no? ¿Ok? Para hacer la evaluación de los proyectos, ¿no? Para evaluar los proyectos, ¿ok? Entonces eso es importante. Ambos, tanto el BAN como la tasa interna de retorno, están relacionados con la tasa de referencia o el costo de oportunidad de capital. No nos olvidemos eso, ¿no? O sea, el COC juega un papel importante para nosotros, ¿no? Y es la tasa del mercado, no es lo que nos pueden pagar por invertir nuestro dinero en cualquier otro negocio o poner en una entidad financiera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Digamos que son las dos más importantes. Luego tenemos el periodo de recuperación de capital. Lo único que hace es comparar, ¿no? En cuánto tiempo vamos a recuperar nuestro capital con los flujos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá rápidamente, ¿no? Acá tenemos un flujo. Acá tenemos un flujo 1 y un flujo 2, ¿no? ¿Ok? Esto es el periodo 0 de inversión. Y el periodo de recuperación es simplemente calcular en qué tiempo vamos a recuperar la inversión que hemos hecho. Entonces acá, por ejemplo, en este flujo 1, tenemos ¿cuánto es la inversión? Es 2.000, ¿no? Negativo. Periodo 0. ¿En cuánto tiempo recupero? En el primer año tengo un flujo de 1.000. Todavía no recupero el capital. En el segundo año tengo un flujo de 1.000. Ya, muy bien. 1.000 más 1.000. 2.000. Y con esos 2.000 ya recuperé el capital. Sí, muy bien. El periodo de recuperación de capital, por lo tanto, para este flujo 1, por ejemplo, será de 2 años, ¿no? Básicamente es eso, ¿no?
Ahora, si nosotros seguimos con el ejemplo, porque vamos a ver el ejemplo que teníamos. Tenemos el flujo, el periodo, perdón, periodos, teníamos los flujos. Acá teníamos, a ver, el periodo 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Acá es 1, 2, 3, 4, 5. Y acá teníamos, acá era 30.000, que es negativo, menos 30. Acá teníamos 5, si no me equivoco. Acá era 8. Ay, perdón. 8, acá es 12. Acá es 18. Y acá era 25. ¿Ok? Entonces, muy bien. Quiero determinar mi periodo de recuperación de capital. Pues, ¿qué voy a hacer? Digo, muy bien. ¿Cuánto es mi capital? ¿Cuánto es mi inversión? Es 30.000 negativo, ¿no? Ok, mi flujo es 30.000. En el primer año tengo 5.000. ¿He recuperado mi capital? No. En el segundo año, ¿cuánto tengo de flujo? 8.000. Entonces, sumo 5 más 8, 13. ¿He recuperado mi capital? Tampoco todavía. A ver, 5 más 8 más 12. 5 más 8, 13, más 12, 25. Hasta el tercer año. ¿He recuperado mi capital? No, todavía. Paso al cuarto año. Digo, 5 más 8 más 12 más 18. 18, 30, 30, 43. Acá sí ya recuperé mi capital. Es decir, periodo de recuperación de capital, 4 años, ¿no? Acá en este ejemplo. Inclusive se puede sacar, si se quiere sacar, se puede sacar, como digo, mensualmente y para que tengamos el periodo más exacto, ¿no? Si tenemos los flujos en meses y podríamos determinar más exactamente en cuántos años y cuántos meses se recupera el capital. Entonces, básicamente es eso, nada más, ¿no? Es decir, comparar en qué periodo, ¿no?, se recupera el capital invertido inicialmente. Y lo único que se hace, se va sumando los flujos de los periodos y se va comparando con la inversión realizada, ¿no? Y ahí se determina en qué periodo se recupera el capital, ¿ok? Este es otro indicador que también se utiliza, ¿no? No es muy usado, pero siempre es bueno, ¿no? Por ahí te preguntan, ¿y en cuánto tiempo voy a recuperar mi capital? Entonces simplemente se utiliza este método y se dice, muy bien, según los flujos que tenemos, el capital lo vamos a recuperar en el cuarto año. Muy bien. Digamos a mediados del cuarto año, ¿no? Más o menos, haciendo un cálculo. Si queremos exactamente, como vuelvo a repetir, podríamos tener el flujo del cuarto año en meses y ahí podríamos decir exactamente en qué mes podemos recuperar el capital, ¿no? A ver, acá tenemos a Edwin. A ver, Edwin. Pero una consulta, ¿tiene algo que ver, guarda alguna relación o no el periodo de, justamente el que está mencionando ahora, de retorno de capital, con lo que es el punto de equilibrio o No, con no, la no, no, producción? no, no, ¿Tiene algo no, que no, ver? no. No, el punto de equilibrio no. El punto de equilibrio simplemente es el punto que nos indica la cantidad mínima que tenemos que producir para no tener pérdidas. Básicamente eso, ¿no? No, el periodo de recuperación de capital se refiere a la inversión que hacemos. Es decir, yo para implementar mi proyecto necesito invertir 30.000, ¿no? Para poner en funcionamiento mi proyecto, mi negocio, ok. Esto es estos 30.000 que yo tengo que invertir, ¿no? Y a partir de ahí tengo los flujos en los que va ingresando periodo por periodo. Y lo que mide el periodo de recuperación de capital, es decir, en qué año voy a recuperar o en qué periodo voy a recuperar la inversión que he realizado, ¿no? Entonces acá digo, 30.000 en el primer año todavía no, en el segundo tampoco, en el tercero todavía tampoco, no, ¿no? Pero en el cuarto sí, en el cuarto año ya voy a recuperar el capital, ¿no? Porque si yo sumo, tengo 5 más 8, 13, más 12, 25, más 18, 35, ya tendría 43, o sea, ya, ¿no? O sea, digamos, voy a recuperar en 3 años y como digo, si quiero ser más específico, el cuarto año tendría que tener mi flujo de caja en meses para saber exactamente en qué mes voy a recuperar mi capital. Es 3 años, 4 meses, por decir, ¿no? Ya. Entonces, el periodo de recuperación de capital va a ser 3 años, 4 meses, ¿no? Por ejemplo.
Básicamente eso es lo que me indica el periodo de recuperación de capital. ¿Ok? Que digamos es otro ratio, otro indicador que se utiliza para hacer la evaluación de proyectos, ¿no? Porque por ahí me pueden preguntar, oye, y muy bien, yo voy a invertir, aparte de, ¿no? Aparte de determinar si es rentable o no es rentable, que me indica el BAN y que me indica el TIR, pero además yo quiero saber en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Entonces, esto es el indicador que me determina, ¿no? En cuánto tiempo se va a recuperar el capital. ¿Ok? Bien, entonces eso es y el otro ratio es el beneficio-costo, ¿no? Es decir, es otro ratio que también se utiliza, es uno también de los que se utilizan, por eso es que se está considerando acá, ¿no? Es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios del proyecto con el de los costos, ¿no? Más la inversión inicial. Es decir, el valor actual de los beneficios con el valor actual de los costos, ¿no? Básicamente es eso. Por eso se llama el ratio beneficio-costo. ¿Y en qué consiste su regla de decisión? Se recomienda hacer el proyecto si el beneficio-costo es mayor que 1, ¿no? Entonces, si es mayor que 1, ¿no? Pues tenemos como referencia el BAN, significa que el BAN también es mayor que 0, pues obviamente vamos a desarrollar el proyecto, de todas maneras. Sí, pero si el beneficio-costo es menor que 1, pues no se recomienda utilizar este ratio, ¿no? Que se conoce como el beneficio-costo. Es decir, lo único que hace es relacionar los beneficios, es decir, las utilidades que se tienen, versus los costos, ¿no? O sea, nada más eso. O sea, por eso se llama beneficio-costo, ¿no? Es decir, entendiendo los beneficios, o sea, los beneficios que son, pues son las utilidades, ¿no? O sea, ¿cuántos son mis utilidades y cuántos son mis costos? Entonces, si yo invierto, por ejemplo, ¿no? Si yo invierto un sol, ¿no? Entonces, si yo invierto un sol, ¿cuánto de beneficio tengo por ese sol invertido? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que mi beneficio costo me sale 1.2, vamos a suponer, ¿no? Es decir, nos sale mayor que 1, significa que el proyecto va, ¿no? O sea, que mis beneficios son mayores que mis costos. Entonces, ¿qué significa? Que por cada sol, o sea, 1.2, si no me está saliendo mayor que 1, significa que por cada sol invertido, o sea, por cada dólar invertido o por cada sol invertido, yo tengo un beneficio de ¿cuánto? De 0.20, ¿no? Entonces, por cada sol que invierto, mi beneficio es de 0.20. Pero si mi ratio beneficio-costo me sale menor que 1, es decir, por ejemplo, me sale 0.90 o 0.9, ¿qué significa? Que yo por cada sol o por cada dólar que invierto, pues en vez de tener beneficios, pues voy a tener pérdidas, solamente recupero 0.90. Es decir, en vez de ganar, estoy perdiendo 0.10, ¿no? O sea, eso es lo que indica este ratio. Entonces, generalmente los ratios, pues, digamos, este ratio, los valores normales, en las cuales se maneja de 1.5, 1.6, 1.8, significa que pues el proyecto está muy bien, ¿no? O sea, está en relación con el BANC si me ha salido positivo, mi tasa interna de retorno que también me ha salido mayor que mi COP. Entonces el beneficio-costo debe estar por ahí, ¿no? Entre 1.5, 1.8, por ahí debe estar la relación. Quiere decir que el proyecto va, pues, ¿no? De todas maneras. ¿Ok? Entonces, básicamente esos son los indicadores que se utilizan, ¿no? Para realizar, ¿no? La evaluación de un proyecto, ¿no? Y tal como indicamos acá al inicio, ¿no? Acá tenemos los indicadores, ¿no? Los que más se utilizan. El valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación,
la relación beneficio-costo. Y el punto de equilibrio simplemente es un referente que también se incluye. ¿Por qué? Porque es el punto que nos dice cuánto es que debemos de producir y vender para no ganar ni perder, ¿no? Es el punto de equilibrio, ¿no? Nada más. Pero en realidad la que mide la rentabilidad del proyecto es el valor actual neto, la tasa interna de retorno. Son los dos, digamos, indicadores principales que nos miden, ¿no? Si un proyecto es o no es rentable, ¿no? Básicamente eso. ¿Ok, muchachos? Bien, hasta ahí la sesión de hoy, ¿ya? Entonces, con eso ya podemos ir de alguna forma completando nuestro proyecto con esta parte que corresponde a la parte de evaluación. Si hay alguna pregunta, a ver. Profesor, una pregunta fuera de este curso. Es sobre la clase, la clase de PCP. Más o menos, ¿qué es el trabajo final en PCP 1? Ah, bueno, el trabajo del curso de PCP es, van a ustedes revisar los artículos científicos, ¿ya? Van a revisar artículos, mínimo les he dicho cinco artículos, ¿no? 5 artículos científicos de los temas que hemos desarrollado. O sea, todos los temas que hemos hecho, de todos los temas que hemos hecho, vamos a elegir un solo tema. O sea, no vamos a hacer de todos, sino un solo tema, el que yo considere necesario, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho pronósticos. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho tamaño, capacidad, si no me equivoco, hemos hecho plan agregado, ¿no? O sea, de todos esos temas, solamente elegimos un tema. Y de ese tema que hemos elegido, buscamos artículos científicos, 5 artículos científicos, y de eso vamos a leer los 5 artículos, vamos a analizar y vamos a generar nuestro propio artículo. O sea, obviamente, pues, tomando como referencia los 5, y vamos a hacer nuestro punto de vista, ¿no? De estos 5 artículos sobre el tema. Y vamos a presentar este trabajo. Básicamente en eso consiste. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ok. Pues bien, muchachos. Profesor, una consulta. Y con respecto al examen parcial final aquí en este curso, ¿qué temas va a venir? ¿Solamente estos de aquí, el tema sobre del BAN al TIR también? Claro, básicamente va a ser el tema de evaluación, básicamente la evaluación de los proyectos y la parte, digamos, de su proyecto, ¿no? De su proyecto, que ustedes lo van a sustentar la próxima semana. Básicamente va a ser eso, o sea, si realmente han hecho su proyecto o no han hecho, o sea, la parte, digamos, la última parte, ¿no? Cómo han determinado sobre su punto de equilibrio, no sé, pues sobre sus requerimientos de producción, sus costos, básicamente eso, pero relacionado al tema de su proyecto, ¿no? Por ejemplo, si han determinado su BAN, cómo han determinado su BAN, qué aspectos han tomado en cuenta, cómo han determinado su BAN, o sea, o su tasa interna de retorno, ¿no? Básicamente eso, ¿no? La parte de costos, evaluación, ¿no? Pero aquí se sacaría el BAN o el TIR en respecto si nuestro proyecto está financiado con otro tipo de banco. Eso es lo que comentó, ¿no es cierto? Si no fuera así, entonces ¿no sacaríamos eso o sí? No. El BAN y el TIR de todas maneras lo tienen que sacar. Lo que va a diferenciar, lo que va a ver la diferencia es en el flujo de caja, nada más. O sea, la diferencia está en el flujo de caja. Es decir, si yo financio mi proyecto, voy a tener un flujo de caja financiado. Es decir, voy a incluir intereses y préstamos, ¿no? Como estamos viendo acá. Pero si no tengo financiamiento, yo de todas maneras tengo que hacer mi flujo de caja puro. ¿Qué es esto? Esto es mi flujo de caja puro. De todas maneras voy a tener mi flujo de caja. Si no tengo financiamiento. Pero si tengo financiamiento, también tengo que hacer mi flujo de caja, pero mi flujo de caja, esto de acá, donde hay el interés del préstamo, ¿no? O sea, de todas maneras vamos a tener eso. De todas maneras, sea financiado o no sea financiado. ¿No? Obviamente, o sea. Ingeniero, Sí, dígame.
El tema de la exposición, ¿cuánto tiempo tendremos cada grupo para poder presentar las Ok, exposiciones? cada grupo no más de 20 minutos, a lo más media hora, por favor. No hay que hacer tampoco mucha, hay que preparar sus diapositivas, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Máximo 20 minutos, no tenemos más tiempo. ¿Ya? Hay que calcular más o menos para 20 minutos. Y ¿No? acerca del trabajo de los artículos que dijo, ¿hasta cuándo tenemos que presentar? Para el curso de planeamiento. Porque los artículos es del curso de planeamiento, no es del curso de gestión, por si acaso. No hay que Como lo confundir. estaba mencionando, pensé que era verdad. No, 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 Perdón. no, 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 no. La pregunta me hizo Jaime, porque Jaime está llevando el curso de planeamiento. O sea, Jaime me preguntó respecto al curso de planeamiento, ¿no? Entonces, eso de los artículos es respecto al curso de planeamiento y control de la producción. En el caso de proyectos, ¿no? Solamente es el proyecto, no son los artículos. ¿Ya? Ya. Ingeniero, le quería consultar algo también. Em, usted había mencionado acerca de la evaluación continua, de las evaluaciones continuas para poder regularizarnos. La clase pasada mi compañero le llegó a enviar el trabajo, pero aún no ha subido. ¿Ya regularizó las notas o todavía cuándo va a No, subir las notas de todavía las tengo uno continuas? pendiente. Todavía tengo un pendiente. Tengo todavía un pendiente, pero y el resto de las dos continuas se va a generar a partir de la sustentación de su trabajo y de la exposición, ¿no? O sea, eso va a ser dos continuas. ¿Ya? Todavía me falta regularizar una. De acuerdo, vale. ¿Mm? Pensé que ya lo había, pues, y por No, eso le no, estaba consultando. todavía me falta una. ¿Ya? ¿Cuántas Ya. continuas son Ya, en total, ya, profesor, ingeniero. entonces? 6. Son 6 continuas. Gracias. Ya tenemos 3 en el sistema, me falta regularizar uno, que serían 4, y las dos últimas son de la exposición. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, disculpe, respecto a lo que es el trabajo, ¿se usa las 3 cajas para el trabajo o no? ¿O solamente tengo que escoger una? Porque hablaba de caja puro, el Ya. financiado. No, solamente una, solamente una. Ya. Solamente una. Una nada más. Ahí está. Sí, Ya, profesor, muchas una gracias. nada más, una nada más. Profesor, buenas noches. Disculpe, profesor, lo que pasa es que la semana pasada tuve un problema en el momento de ingresar mi examen en el aula virtual. Tuve problemas en el sistema, y por ese motivo le mandé su correo. ¿No habría ningún problema, profesor? A ver, Najarro, justamente me has hecho acordar, tú no tienes nota, o sea, no, ni en mi correo no existe, o sea, no No, estás, no me ha no, llegado sí, el profesor, tuyo. no, sí, lo que pasa es que tenía problemas en el sistema y no pude enviarlo en el sistema y sí le envié en el correo. No Por el tengo vuelvo a en mi enviar, correo profesor, porque tampoco. me sorprende que, No tengo, yo he profesor, porque sí revisado le mi envié. correo, no está. De repente has enviado a O si no, otro le reenvío correo o has enviado mal, pero no lo tengo, el tuyo no está. Tú eres el o si único no, que falta. le reenvío por si acaso, profesor, porque su correo A también ver, es JDAI. si todavía no se ha cerrado el sistema, pues no hay problema, envíame, por lo menos para tomarte en cuenta, ¿no? Porque estás ahí sin nota. Claro, claro, profesor, eso sí no sabía, por eso le decía. No me ha Profesor, llegado. No me ha llegado a mi correo. Yo he revisado todo mi correo, no estás. ya, profesor, entonces ahorita ¿Ya? voy a fijarme, ¿ya? Gracias. Ok, Ya, profesor. muy bien. Bien, muchachos, ya estamos en la hora, ya se cumplió la hora, acá hacemos un alto y no nos olvidemos la próxima semana, por favor, las sustentaciones, hay que hacerlo breve, conciso, lo más importante, hay que organizarnos bien, hay que coordinar entre los integrantes del grupo, no tenemos más de 20 minutos, por favor, ¿ok? Bien, muchachos, buenas noches, que les vaya bien, acá hacemos un alto. Buenas Nos vemos la noches, próxima ingeniero. semana, buenas noches. Buenas noches, profe. Nos vemos.